Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Una media semana, la anterior, desde el miércoles, todo el mundo recogido a propósito de las amenazas de Melissa, que dicen que es una muchacha malcriada. Decía doña Consuelo Desprader esta mañana en el programa que a esa Melissa, qué cabeza dura esa Melissa, que tenía que ser nombre de mujer por lo errática que es. La gente ha tomado también una parte jocosa del tema. Hay que tener cuidado con el brote de cólera que se ha dado en Haití. Mucho cuidado, hay mucho tráfico de personas, van y vienen, y el cólera se transmite. Y es una enfermedad que tiene mucho que ver con la higiene, en cierto modo, para su transmisión y reproducción. Las narcolanchas siguen siendo un tema que ha creado las tensiones y ha puesto las tensiones en un punto álgido entre Estados Unidos y Venezuela, para Estados Unidos y Colombia ahora. Mientras tanto, Donald Trump está por allá, por Oriente, y ha hecho contactos interesantes, como el contacto con Luis Ignacio Lula da Silva, muy importante, y la reunión que se avecina con Xi Jinping. El escándalo de los deportes que ha destapado el FBI ha puesto la NBA principalmente patas arriba. Milei se alza con la victoria y Petro tiene algo interesante en este fin de semana pasado, que fue que Iván Cepeda, su pupilo, ganó la convención interna para ser el candidato presidencial por el petrismo, ahora se llama petrismo, por el petrismo, para las elecciones del año que viene. Ya veremos. Un hecho lamentable, el fallecimiento de Almanzor González Canaguate. Alguna gente se preguntará, ¿quién es Almanzor González Canaguate? La gente de mi generación sí se acuerda perfectamente bien, de una generación un poquito más adelante también. Almanzor González Canaguate es un abogado, era un abogado, PRDista, amigo personal de Peña Gómez, un hombre de duras respuestas en ocasiones, y nunca se le ubicó como tendenciado dentro de las tendencias que tanto pulularon y tanto daño en un momento determinado le hicieron al propio PRD. De ahí vienen las divisiones. La división del 1973 fue la primera gran división del PRD cuando Bosch se aparta del partido. Bueno, ya había habido algunos amagos y eso, pero divisiones grandes, importantes, cuando Bosch se aparta del partido y funda su Partido de la Liberación Dominicana. Y Peña Gómez asume el control y la dirección del PRD. Después vino la división de Salvador y las tendencias de Salvador y Jorge Blanco y Antonio Guzmán y Jacobo Magluta, en la que estuvo involucrado Peña Gómez y Atuay de Camps, los altos dirigentes del partido. Esa división llevó a la victoria a Antonio Guzmán, porque hizo la decisión correcta de aliarse con Jacobo Magluta y sacar de juego a Jorge Blanco para las elecciones de 1978, y por eso ganaron las elecciones y destronaron a Balaguer de 12 años de mandato consecutivo desde 1966.
Pero esa misma división, cuando se impone Salvador Jorge Blanco, provoca el suicidio, a final de cuentas, de don Antonio Guzmán. Y es esa división que se da entonces en el 86 con Salvador Jorge Blanco, que terminó perseguido por corrupción y condenado a 20 años por corrupción. Produce la división, primero con las zancadillas de Jorge Blanco a Jacobo Masluta, creyendo que Jacobo le iba a hacer en retaliación lo que finalmente le hizo Balaguer, en retaliación también, y lo trancó y lo metió preso y lo condenó a 20 años de prisión, lo persiguió. Entonces eso desemboca en la división Jacobo Masluta Peña Gómez. Y así de división en división se ha ido viendo el partido, pero Almanzor es una persona que no se le puede decir, tenía sus preferencias, pero no se le puede decir que estuvo en las luchas intestinas que desgarraron al PRD en la división. Por el contrario, era un abogado de la República que nunca amasó fortuna, con todo y haber estado el PRD en el poder durante 8 años consecutivos, 78-86. Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por sus manos pasaron precisamente Peña Gómez estudiando Derecho, Jorge Subero Isa, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue alumno de Almanzor González Canaguate. Y Almanzor es un hombre que no amasó fortuna ni nunca se le conoció una falta al extremo de que se le veía en las puertas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pero principalmente del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en las puertas con libros en el suelo, vendiendo libros, sus libros y libros de derecho para poder subsistir, para poder vivir. Un hombre íntegro, un hombre serio. Recuerdo a Almanzor González Canaguate con mucho afecto, lo entrevisté muchas veces, hablé muchas veces con él. Falleció a los 90 años, Almanzor González Canaguate. Vuelvo y digo que quizás estas generaciones no se recuerden mucho de él, pero falleció uno de los pilares de la rectitud, del derecho, del enseñar el derecho, ejemplo de honestidad, fiel a sus principios políticos. Almanzor González Canaguate, profesor Almanzor González Canaguate, abogado, reputado. Paz a sus restos. Si aquí dieron un día de duelo por el fallecimiento de Vicente Sánchez Baret hace un par de semanas, que no digo que merezca o no merezca, yo creo que debía declararse también un día de duelo, o por lo menos de recogimiento, por el fallecimiento de un hombre como Almanzor González Canaguate. Eso pienso yo. Aunque somos González los dos, no éramos familia, que yo sepa. Para que no digan que estoy hablando o haciendo alusiones por el sentimiento familiar, aunque somos González. Sino porque yo creo que los hombres, nuestros hombres, hay que reconocerlos y ojalá pensemos en reconocerlos en vida. Pero si nos toca ese reconocimiento en el fallecimiento, en la muerte, para resaltar su memoria, que así sea. Paz a los restos de don Almanzor González Canaguate. Permítame la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La nación vivió la semana pasada, hasta el fin de semana todavía, iniciando la semana, tenemos nublados y tenemos la aprehensión del paso de los remanentes, los rebotes de Melissa, la tormenta por República Dominicana, convertida después hasta en huracán 5, categoría 5, sobre Jamaica. Una cosa impresionante. Impresionante. El gobierno activó los planes de emergencia, el diseño de las estrategias de emergencia para tratar de evitar daños físicos, personas fallecidas o heridas y daños mayores a la propiedad. Y lo ha logrado. Y esto tiene una doble responsabilidad. El gobierno actuó como debía actuar. El presidente Luis Abinader se puso a la cabeza de los operativos y reuniones y trazando planes y declaró miércoles a partir del mediodía hasta el sábado, fueron haciendo escalonados cada día, dictando las medidas no laborables en la generalidad de las actividades del país, incluyendo la docencia en escuelas, colegios, universidades. Y la gente, en sentido general, se comportó a la altura y se recogió, asumiendo las advertencias del gobierno. Es mejor que se recojan, se recluyan en sus hogares y traten de protegerse para evitar estar en las calles y que eso pudiera conllevar ser víctimas de las inundaciones, de los accidentes, de que se cayó un poste, de que se cayó un árbol, de que voló un letrero en algún lugar. Todo este tipo de incidentes que pasan. Y se logró. Se perdió la vida de un señor mayor que trató de abrir una tapa para que circulara el agua y cuando la succionó a la persona, eso es lo que se ha dicho, lo que se ha informado, y falleció. Falleció ahogado porque se lo llevó el desagüe hasta el final cuando lo encontraron. Y un niño que estaba desaparecido todavía hasta este domingo. Hoy, a lo largo de los días, jueves, viernes, el mismo sábado, y leí en algunas de esas plataformas y de esas redes sociales, y oí en televisión y en radio, alguna gente diciendo que el gobierno había exagerado las medidas, que cómo iba a trancar el país y que eso provocaba qué sé yo cuántos millones de pesos en pérdidas a la economía nacional, que paraba la producción nacional. ¿Qué ganas de buscar
puntos negativos, acciones positivas. Como decía alguien en un comentario, palos y bogas y palos y no bogas. Bogar, remar, palos si lo haces y palos si no lo haces. La gran prensa de República Dominicana, las cadenas de televisión importantes que dedicaron espacios corridos, SIN, CDN, varias cadenas, a mantener informado, RCC Media, a mantener informado y dar informaciones continuas de lo que estaba pasando. Y la gran prensa escrita, los periódicos nacionales, los grandes periódicos, al unísono, y los grandes comentaristas y analistas, en este lunes pasando un balance de lo que ocurrió durante todo la mitad y el fin de semana de la semana pasada, coinciden en decir que las medidas fueron oportunas y correctas. Una vida merece cualquier acción, y más si son muchas vidas las que están en juego. Número uno. Las experiencias de noviembre, de los noviembre del 2022 y 2023, nos recuerdan el alto peligro que puede ocurrir con una avalancha de lluvia, de agua, en pocas horas. Lo vivimos aquí en la capital, con muertos, con daños cuantiosos a la propiedad y con un estado tremendo. Nos sorprendió el mal tiempo, el volumen del mal tiempo. Y ahí lo vivimos. Entonces, de las experiencias, los pueblos, las autoridades, los ciudadanos, les sirve para medir consecuencias y evitarlas cuando son negativas. Y eso es lo que se ha hecho en este momento. Melissa fue una tormenta errática, impredecible, por momentos lo decían las autoridades que mantuvieron todo el tiempo, las autoridades de meteorología y principalmente del Centro de Operaciones de Emergencia, del COE. Conferencias de prensa continua, en sesión permanente, informaciones de los predictores continuas, boletines continuos sobre el paso de la tormenta, los niveles de lluvia, las zonas de mayor peligro, la señalización por colores de las alertas, verde, amarillo, rojo, lo que indicaba el nivel de peligro. Y creo que lo que se hizo es correcto. Sí, ciertamente, nos sorprendió una paralización desde mediados de semana hasta final de semana, de paralización de todas las actividades, y se fue abriendo de forma paulatina según las condiciones del tiempo y la peligrosidad del fenómeno natural lo permitían, lo aconsejaban, lo proyectaban. Vuelvo y repito, me uno al coro, llámenlo como ustedes quieran, de los que han manifestado su complacencia por las disposiciones que tomaron las autoridades, encabezados por el presidente, la vicepresidenta, que tuvieron en todas las reuniones todo el tiempo, el COE, las Fuerzas Armadas, Interior y Policía, la Policía, Meteorología,
todos los organismos que participaron unificados en darle seguimiento a este disturbio y sus eventuales consecuencias, como también a la generalidad de la población que oyó las recomendaciones, asumió su responsabilidad, se resguardó para evitar mayores consecuencias. 2 o 3 hicieron un teteo, circularon videos viejos y hasta de otros sitios diciendo que se estaba acabando el mundo. No se estaba acabando el mundo. La situación estaba bajo supervisión y control de las autoridades y de la propia gente que hizo sus acopios de prudencia para evitar males mayores. Y es serio estar encerrado, totalmente serio. Y yo creo que realmente fueron unos días complejos, difíciles, pero después que pasamos la pandemia ya nada es difícil por estar encerrado 2 o 3 días. Claro, eso disloca a cualquiera, pero eso es mejor, mucho mejor, que las consecuencias en la seguridad, la vida humana. Lo demás se consigue, la vida se pierde y se pierde para siempre. Melissa anda por ahí dando tumbos todavía, categoría 5, causando estragos de los que en cierto modo, en su gran magnitud, nos libramos los dominicanos nueva vez. Por eso digo que la acción de las autoridades, a mi juicio, fue correcta. El comportamiento de la gente, en sentido general, a mi juicio, correcta. Maduramos como sociedad, maduramos como país. A fuerza de experiencia, señores, nosotros nos recuperamos como nación y estamos catalogados como una de las naciones que más rápido se recuperó y más positivamente se recuperó del encierro de meses por la pandemia. Y 2 días y medio, 3 días, miércoles en la tarde, jueves y viernes, días laborables. Sábado, póngale si usted quiere. 3 días y medio. Va a descalabrar la economía y la vida del país. Por Dios. Que una empresaria llamó, oí decir a una de las autoridades en una de las declaraciones, lo llamó para decirle, pero no podemos, mi empresa es de uso, de producción continua, yo no puedo apagar las máquinas y despachar a la gente. ¿Y qué usted quiere? ¿Que se le muera la gente ahí? ¿O que se le muera la gente en el trayecto para llegar al trabajo obligatoriamente? Eso no es peor, por Dios. Eso no debía ni de plantearlo ni de decirlo una persona. Qué insensibilidad. Por Dios. Por Dios. En Haití se ha declarado un brote de cólera. Yo recuerdo, a finales del 2010, meses después del terremoto que asoló Haití, con más de 250 a 300.000 muertos, en aquella tarde fatídica del 12 de enero del 2010, terremoto magnitud 7 punto tanto. Final de ese mismo año se declaró un brote de cólera en Haití. Yo fui a Haití un par de veces para hacer unas coberturas especiales sobre el tema del brote de cólera. Yo vi aquello. Yo fui a los campamentos improvisados no, los campamentos
hospitalarios que se habían hecho en City Soleil, en el mismo centro de Haití, en varios sitios, que habían establecido Médicos Sin Fronteras, los médicos cubanos, varias instituciones, la Cruz Roja Internacional, para darle asistencia a los afectados por el cólera. Señores, en un catre, con un hoyo en el centro, porque es una evacuación continua, yo vi gente morir. Eso sí, andábamos encapuchados, parecíamos marcianos, o marcianos no, astronautas, encapuchados enteros. Yo recuerdo que una de las veces que regresé de Haití y regresamos por el aeropuerto de Joaquín Balaguer, el aeropuerto doméstico Joaquín Balaguer en helicóptero de la Fuerza Aérea, cuando regresé, yo le pedí a mi esposa que me mandara, a la hora que ya prácticamente estábamos para venir, que me mandara a buscar, mandara el chofer allá a buscarme, el chofer de la casa. Y le mandé a pedir que me enviara una muda de ropa completa, desde ropa interior, zapatos, medias, pantalón, un t-shirt, una gorra, todo. Cuando llegamos, me estaba esperando mi chofer con un bultico, con una cosa. Le dije, no, sácame toda esa ropa del bulto y dámela. Entonces yo cogí una funda negra de ahí mismo del aeropuerto doméstico, acomodé todo eso ahí, me metí en uno de los baños, me quité toda la ropa que yo tenía, que traía desde Haití, la metí en esa funda negra, me puse la ropa limpia que me habían mandado, me lavé la cara y eso, me puse la ropa limpia que me habían mandado y cogí para mi casa. Cuando llegué a mi casa, la ropa con que llegué del aeropuerto doméstico a mi casa, hice exactamente lo mismo. Me la quité, la metí en una bolsa y ordené que la botaran. Y me metí debajo de una ducha. Tuve por lo menos 10, 15 minutos en la ducha, porque yo entendía que tenía el virus encima, de aquello espantoso que yo vi, del dolor, de cómo la gente se consumía, de cómo la gente moría. Vi gente morir, señores, de cólera, en esos campamentos de Médicos Sin Fronteras y de los médicos cubanos. Recuerdo que visité esos dos y fui otro de la Cruz Roja. Eso es terrible, pues es altamente contagioso. Te digo, nosotros nos disfrazaron, parecíamos astronautas de arriba abajo. Las dos cámaras con que yo andaba, totalmente cubiertas, para poder hacer fotos y eso. Eso fue terrible, 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 terrible. Hoy hay un brote nueva vez de cólera en Haití. Aquel brote de cólera mató 40 y tantas mil personas. No, 400 y tantas mil personas. Hoy, ese brote de cólera ha puesto en alarma a Haití. Con estas lluvias, a propósito de Melissa, la situación de insalubridad que vive Haití aumenta. Entonces es correcta la información que han dado las autoridades sanitarias de República Dominicana de declarar un estado de extremada vigilancia en la zona fronteriza. Yo recuerdo que en aquel entonces, cuando pasaba eso, se ponían unas colchonetas a la entrada, yo recuerdo por Dajabón, del puente que cruza y divide Haití de República Dominicana sobre el Masacre, que es el puente. Hay dos puertas, una del lado de Haití y otra de aquí. En el lado de aquí habían varias colchonetas, 10, 12 metros con colchonetas, totalmente todo el tiempo, llenándose de un líquido desinfectante
desinfectante a base de cloro y de otras cosas. Y todo el que venía y entraba tenía que pasar por ahí. Pam, 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 los zapatos. Y de ahí ir a unos lavaderos que tenían, como si fueran lavaderos de eso de ropa que habían en las casas. Unos lavaderos con llave y un jabón líquido desinfectante para que la gente se lavara las manos, se lavara la cara, todo el que entraba, fuera quien fuera, de allá para acá. Los vehículos tenían que pasar también por unas colchonetas y unas cosas llenas de ese líquido y se desinfectaban de arriba a abajo. Con todo y eso, sufrimos casos importantes en algún momento de gentes contagiadas con cólera en República Dominicana a propósito del brote que se convirtió en epidemia en un momento determinado en Haití, del cólera en Haití. Atención a esto, ahora está más controlado por otras razones, el tema del cruce de ciudadanos haitianos a territorio dominicano. Sin embargo, es propicio que se mantengan estos controles porque lo que menos necesitamos es también un brote de cólera en República Dominicana. Y si sabemos lo que está pasando con nuestros vecinos, es propicia la ocasión para tener estos controles. Nadie se puede poner guapito, pero los controles son los controles. Y qué bueno que las autoridades están tomando esto en todo la responsabilidad y la trascendencia que tiene para la salud en República Dominicana. Esto es así, señores. Esto es así. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, el tema de las narcolanchas, que los Estados Unidos han estado realizando los ataques a lanchas que salen de las costas de Colombia y Venezuela, cargadas de drogas hacia esta parte, cruzando el Caribe. República Dominicana es uno de los puntos principales hacia donde se dirigen esas lanchas. República Dominicana, las islitas del Caribe, Haití. Pero República Dominicana hemos sufrido en los últimos tiempos de esa invasión de lanchas a cada rato, cada semana, a veces hasta 2 veces por semana. Nos informa la Dirección Nacional de Control de Drogas que en una persecución de tantas horas, unas lanchas rápidas, porque son lanchitas pequeñas y se pierden y busca y sigue dándole seguimiento, a veces hasta de 10 y 12 horas, logran capturar una que otra lancha cargada de cocaína. 700, 800, 900, 1000 kilos de cocaína a cada rato, tripulada por dos, 3, 4 individuos con 2 motores fuera de borda, gasolina, armas, GPS, con toda para tratar de meter su carga mortífera a territorio de la República Dominicana. Yo mantengo la idea, por lógica, que cada vez que agarran una o 2, han pasado 3 o 4 o 5.
porque es una estadística de promedio. Dicen los Estados Unidos en sus estadísticas que apenas el 20 y tanto % de la droga que entra a Estados Unidos por diferentes formas es la que es incautada. Y si no lograran cruzar algunas de esas lanchas cargadas de droga, no es verdad que seguirían semana por semana tratando de hacerlo. Pues si cada vez que mandan una se la agarran, buscan otra ruta. Pues si usted pasa 3 y le agarran una, entonces usted tiene una medida, por así decirlo, en el equilibrio de su negocio mortal, letal, como es el tráfico de drogas, para seguir operando. Fíjense que desde que comenzaron los narcoataques, contraataques a los narcos, de parte de los drones de Estados Unidos, ya han destruido 10 lanchas, 43 muertos, hasta este domingo pasado. Se ha reducido, desde que comenzó este operativo hace 3 semanas, se ha reducido al mínimo las informaciones de lanchas que cruzan, que logran cruzar para venir a tratar de meter su carga mortífera a República Dominicana. Creo que hace como 10 días agarraron una lancha. Y vi la semana pasada que estaban dando seguimiento a una lancha, no se sabía finalmente si era con drogas o no, en las costas dominicanas. Entonces nosotros somos beneficiarios, en cierto modo, de las acciones que está haciendo los Estados Unidos contra la narcolancha, porque eso está evitando que más lanchas cargadas de droga entren a la República Dominicana. Que si esa acción tiene un propósito político contra el régimen de Maduro, eso sabrán los americanos. Si tiene un propósito contra el régimen de Petro, de Gustavo Petro, en Colombia, sabrán los norteamericanos. Pero en el sentido del transporte de cocaína en lanchas por la región del Caribe, nosotros tenemos un beneficio. Y yo creo que es correcta la acción de tratar de ponerle coto dentro del marco de lo posible y dentro del equilibrio que eso significa contra los carteles de la droga, me parece correcto. Colombia, no, que no, la droga que sale de aquí, Venezuela, no, eso no es verdad, nosotros no producimos droga. ¿Y dónde viene la droga? Ah, no, porque la mayor parte de la droga es por el Pacífico que sale. Ahí le tumbaron 2 en el Pacífico, viernes y domingo, cargada de cocaína. Que si es una acción extrajudicial, eso tendrá que determinarlo las autoridades internacionales de justicia, los organismos internacionales, pero la verdad es que está metiendo drogas, mucha droga, mucha cocaína hacia esta parte para desde aquí, y hablo de República Dominicana específicamente, transportarla al mercado de consumo de los Estados Unidos y de Europa. Alguien me comentaba este fin de semana, no, por la mayoría de la droga que viene a República Dominicana, que cruza República Dominicana, viene en furgones, en barcos, a los grandes puertos que operan en República Dominicana. Sí, es verdad que se ha agarrado mucha droga por ahí, pero también en las lanchas. También en las lanchas. Esa es una realidad. Los Estados Unidos están dispuestos a seguir con esta acción contra las lanchas. Y la fuerza naval que ha desplegado los Estados Unidos en la región del Caribe, de frente y de cara a Venezuela, por una razón política, no quita que no tenga su efecto sobre las operaciones del narcotráfico y de los carteles de la droga. Y nosotros somos beneficiarios de que esa acción contra los carteles de la droga se produzca y se produzca con éxito, vuelvo y repito. Van 10 lanchas hasta el domingo, 43 muertos,
2 en el Pacífico, las otras en el Caribe, saliendo desde Colombia y desde Venezuela principalmente, entre ellos un submarino. Eso que navegan casi a flor de agua, como se dice, cargado de cocaína. Bueno, Donald Trump está en Oriente. Se reunió en Malasia con estaba participando en una cumbre mundial y se reunió en Malasia con Luis Ignacio Lula da Silva. Y del encuentro salieron algunos temas interesantes. Limaron asperezas en la confrontación que tenía Lula da Silva y Trump por el hecho de las posiciones de Trump en el caso de Bolsonaro. Bolsonaro es el expresidente que está enjuiciado y fue condenado por conspiración para evitar la asunción de Lula da Silva de nuevo después de haber ganado las elecciones. Y Trump pidió que no se podía condenar e incluso hasta se emitieron sanciones contra los jueces y fiscales que actuaron en el caso de la condena a Bolsonaro. Y eso tensó a un alto grado las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Y Brasil no es cualquier país de América Latina. Brasil es el país más grande y económicamente una de las principales potencias económicas del mundo. Y Lula es un hombre de izquierda. Sin embargo, un hombre de izquierda con mucha sapiencia, muy moderado, que ha girado un poco más de la izquierda radical hacia el centro y tiene más su visión puesta en el ejercicio de la democracia, no cabe dudas, y en el de la solución de los problemas de su país, no cabe dudas. Diferente, por ejemplo, de lo que pasa en Cuba, que ha sido un retroceso continuo y mantiene un país encerrado y empobrecido. O como tiene Nicaragua, que lo mantiene en un estado de dictadura, o Venezuela, en retroceso franco. Lula incluso, según los despachos de prensa, se ha propuesto para ser un mediador posible en las tensiones que hay entre los gobiernos de Maduro y Petro frente a Donald Trump y Estados Unidos, Venezuela y Colombia versus Estados Unidos. Y puede ser un interlocutor muy válido porque Lula da Silva, con su actitud moderada y más cerca de llegar a entendidos con Donald Trump y con los Estados Unidos, como un representante y un hombre que viene de la izquierda, es altamente respetado, aunque ha tenido sus choques con Maduro, pero es altamente respetado en esos regímenes de izquierda, no de la izquierda extrema y grosera como la de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Estamos hablando de las izquierdas filosóficas y hasta pragmáticas, diría yo. Entonces, ese viaje de Trump a Oriente ya va cosechando sus frutos. De Malasia cruza a Japón a encontrarse con la nueva primera ministra, que es una mujer de extrema derecha y de posiciones ríspidas como las de él, y de ahí va a Corea del Sur a una reunión también mundial donde se le unirá a Xi Jinping, el presidente de China, y allí tendrán conversaciones bilaterales. Es lo que se ha dicho al momento. Es una reunión que tiene importancia y tiene interés y que podrá ajustar
algunas de todas estas cosas de las tensiones, las amenazas, la imposición de los aranceles, los exabruptos que a veces, con que a veces actúa Donald Trump y que mantiene cierto grado de inestabilidad. Milei ganó con su victoria en Argentina, en las elecciones legislativas y locales, se alzó con la victoria y esto le da un paso y le garantiza el acuerdo económico de Argentina con Estados Unidos que Trump puso como condición de que ganara las elecciones. Las ganó. Las ganó. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. La policía ha anunciado en París el arresto de 2 hombres a los que está investigando como muy cerca de ser parte de los 4 hombres que robaron la semana pasada, el domingo de la semana pasada, en el Museo del Louvre, varias piezas, varias joyas, en un robo de película. 7 minutos bastaron para entrar al principal, a uno de los grandes museos del mundo, el Louvre de París, y entrar y subir a una segunda planta, romper una ventana, entrar, romper las vitrinas, llevarse las joyas y huir en unos motores. Cuando vinieron a darse cuenta, ya los hombres, 7 minutos bastaron para este espectacular robo en un lugar que se presume ampliamente vigilado, custodiado y estaba abierto al público ya. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. La BBC de Londres preparó un reportaje noticioso sobre cómo se llevó a cabo el robo y sus consecuencias. Lo comparto con ustedes a continuación como un documento importante de este episodio, que de ahí saldrán películas. ¿Cómo han salido otras películas de robos? Bueno, ahí mismo se habla del Louvre de París, precisamente, en películas desde James Bond hasta otras películas. Comparto con ustedes este documental noticioso de la BBC de Londres sobre el robo de las joyas en el Louvre de París. Con esto me despido, hasta mañana, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche. Los dejo en compañía de este reportaje interesantísimo sobre este espectacular asalto, este espectacular robo. Hasta mañana. Impactante, audaz, como una escena de película. Sí, estamos hablando del robo en el Museo del Louvre. Un atraco que ya están catalogando como el robo del siglo y que hoy deja más preguntas que respuestas. Los ladrones y las valiosas piezas se fumaron. Según la Fiscalía, las 8 joyas robadas están valoradas en 88 millones de euros, unos 102 millones de dólares. En este video repasamos cómo ocurrió y qué lo hizo tan espectacular. Domingo 19 de octubre a las 9 de la mañana, el Louvre abre sus puertas al público. Media hora después, a las 9:30, un camión con una escalera elevadora se acerca al sector sur del museo por la calle que está junto al río Sena. 2 hombres con chalecos reflectantes como si fueran trabajadores de mantenimiento aparcan y suben la escalera hasta el balcón de la Galería Apolo, donde están las joyas de la corona francesa. Con una moladora rompen esta ventana y entran a la sala. Ya son las 9:34. Alrededor de esa hora empieza a correrse la voz entre el personal del museo de que algo está pasando en la Galería Apolo. Salta una alarma en una sala de control, pero no está claro hasta qué punto se escuchó. Eso sigue bajo investigación. Un testigo le contó a la BBC que vio a los guardias alejando a la gente de la galería mientras otros corrían hacia ella. En esta imagen de las cámaras de seguridad difundidas por un medio francés, vemos a uno de los ladrones forzando una de las vitrinas con la moladora. Tardaron exactamente
3 minutos y 57 segundos en romper las vitrinas, apoderarse de las joyas y escaparse por la ventana. A las 9:37 bajaron por la escalera donde los esperaban 2 cómplices en motos de gran cilindrada. Arrancaron y desaparecieron por las calles de París. Los investigadores creen que se dirigieron hacia el sur en dirección a la autopista A6, una carretera principal que sale de la ciudad. Cuando la policía llegó, encontró varios objetos, uno de los chalecos reflectantes, herramientas usadas para abrir las vitrinas y más material abandonado junto al camión. Y al parecer, los ladrones intentaron prender fuego al vehículo que usaron para acceder al edificio antes de subirse a las motos. También sabemos que en la huida se les cayó esta corona, perteneciente a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. El ministro del Interior, Laurent Núñez, dijo que la banda era profesional, que sabía lo que quería, había estudiado el lugar con antelación y tenía un modus operandi simple, pero muy efectivo. Según la prensa francesa, el camión con la escalera fue robado días atrás en una ciudad cercana a París, que casualmente se llama Louvre. Pero ya han pasado horas, días y la investigación es a contrarreloj. El detective de arte holandés Arthur Brand le dijo a la BBC que teme que las joyas ya estén perdidas, probablemente divididas en cientos de piezas. Otros expertos creen que podrían venderse por una fracción de su valor y salir del país de contrabando. Otra de las preguntas es, ¿falló la seguridad en el museo? La ministra de Cultura, Rachida Dati, defendió que los sistemas de seguridad sí funcionaron. Que s'est-il passé? Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. También sugirió que el robo no se produjo por casualidad un domingo. Se hizo ese día porque hay menos vigilancia policial en las calles de París. El Louvre negó que el robo se debiera a un fallo en la calidad de las vitrinas. Sostienen que eran completamente seguras y que se renovaron en 2019 para mejorar su resistencia, aunque el pasado enero la directora del museo advirtió que el edificio centenario se encontraba en un estado lamentable. En la galería elegida por los atracadores se exhibía lo que quedaba de las joyas de la corona francesa. Y es que la mayoría de las joyas reales se perdió o se vendió después de la Revolución de 1789, aunque algunas piezas lograron salvarse o fueron recompradas con el tiempo. Lo que había en las vitrinas, sin embargo, pertenecía sobre todo el siglo XIX a las familias imperiales de Napoleón I y su sobrino Napoleón III. Los ladrones se llevaron 8 piezas, una diadema, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros usados por las reinas María Amalia y Hortense, un collar y unos pendientes de esmeralda de María Luisa, esposa de Napoleón I, además de una diadema y un broche de la emperatriz Eugenia. La corona de Eugenia, que se les cayó durante la huida y quedó dañada, tenía 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Y aunque el curador del Louvre estimó su valor en 88 millones de euros, las autoridades insisten en que su valor histórico es incalculable. Fue un golpe duro al museo más visitado del mundo, tan o más duro que el que le dio hace más de un siglo un ladrón sin demasiadas luces ni ingenio que se robó la Mona Lisa.